telefónico, le saludamos de la manera más comedida. Doctor, buenos días, siempre un placer. Varios temas. Arranquemos con uno que es preocupación. Estamos supuestamente en feriado, así que el gobierno decidió retirar todos los semáforos para dar facilidad de circulación. ¿Es lo correcto? Un gusto poder conversar con usted. Bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos oyentes que están todos los días con Colosal. Tiene una decisión un poco polémica, bien difícil en estos momentos, ¿no? En estos momentos en que la pandemia nos llega el pico, no sabes cuándo va a llegar el pico. Y de cierta manera, el abandono del gobierno central también, ¿no? Que no vemos que haya tomado las medidas adecuadas para poder de alguna manera combatir bien a la pandemia, ¿no? Hay muchas quejas de que ya no hay camas, ya no hay lugares para que se hospitalice la gente. Entonces, como que no era muy oportuno en estos momentos quitar los semáforos y decir, bueno, vayan a las playas. A veces quisiéramos entenderle al gobierno, pero la situación económica difícil, compleja, pero como que no era oportuno. De todas maneras, Fernando, creo que ya mucha de la responsabilidad ha sido trasladada a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía es la que tiene que tomar la medida más adecuada, más certera para cada quien. Creo que ahorita no es el momento para viajes largos, no es el momento para reuniones, no es el momento para fiestas, no es el momento para beber, no es para jugar boli. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos queda? Como ciudadanos simplemente cuidarnos, ¿no? Cuidarnos, prevenir, tratar de prevenir enfermedad y seguir siguiendo a las autoridades, que se amplíen los servicios de salud, que se trabaje en el tema de prevención, que nos ayuden. No le veo otra alternativa, Fernando, ahorita. Y el tema, la gente, los que quisieran ir. Hemos pasado por 4 o 5 meses en que casi no se ha trabajado, en que nuestros ahorros están en cero, en que las tarjetas ya no aguantan más. ¿Cómo pretender ir, no? O sea, habrán algunos que dirán sí, pero bueno, de todas maneras, pero ¿y cómo van a soportar el tema? Porque en tiempo normal, bueno, la tarjeta aguanta todo, pero ahora, después de que 5 meses ha estado aguantando todo, yo ya le veo complicado, ¿no? No, pues si hablamos de la economía personal, familiar, si el gobierno está mal, imagínate, el gobierno que aparentemente debería ser una institución sólida, con liquidez, que garantice seguridad, que dé confianza a los ciudadanos. Tú ves la cantidad de empleos que hemos perdido en este tiempo, se habla de 350,000 empleos o de personas que han salido del seguro social. Es impresionante, todo lo que hemos vivido en este tiempo es de fantasía a veces, ¿no? Como dicen, no hay palabras a veces para decir todo lo que hemos estado viviendo todo este tiempo y seguimos viviendo, ¿no? La economía personal, yo creo que a todos nos ha afectado, ¿no? El tanto que tú pierdes el trabajo, es difícil. Los que de alguna manera mantenemos un trabajo, un empleo, hay que cuidarlo. Y nos toca, pero disciplinarnos extremadamente, porque estamos viendo que no es solo la economía del país, es la economía mundial. Es la que está llamando ahora que seamos disciplinados, optimicemos los gastos, optimicemos los ingresos. Si usted puede de alguna manera ahorrar, hágalo, pero es difícil. Lo Entonces, que viene lo es que tenemos, complicado, ¿no? Porque además, luego de la pandemia sanitaria viene la pandemia económica. claro, es complejo y para nuestro país mucho más difícil porque la situación económica es bien difícil. Acuérdate que durante más de 10 años nos dijeron que el ahorro era malo, que esto de tener reservas, esto de tener los fonditos, no era lo más adecuado del país, que había que invertir y gastar. A tal punto que nos tomamos los dineros del Banco Central, nos tomamos los fondos del IES, nos tomamos los fondos de Petroecuador, lo endeudamos al país y ahora son las consecuencias de todo eso, ¿no? Una continuidad de las mismas políticas ha llevado a una situación muy extrema. Cuando nosotros vemos que en todos los estados desarrollados, los países no desarrollados, porque incluso vemos aquí en Latinoamérica también varios ejemplos, los gobiernos son los que están brindando confianza a la clase productiva, a las personas, ayudando. Nosotros vemos varios ejemplos en Norteamérica, vemos ejemplos en Europa,
donde que los gobiernos están tratando de sostener a los sectores productivos, están tratando de sostener a los empleados, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es una crisis que está matando también a la gente. Además del problema sanitario, es un problema económico. Entonces, lo que tú dices es una gran verdad, ¿no? La economía actual como que no da para que vayamos a las playas, vayamos a la costa. No sé, habrá gente que a lo mejor tiene posibilidades. Y si va, por favor, cuídese, pues no tome todas las medidas de protección, de prevención para evitar el contagio. Pero creo que una gran mayoría, me atrevo a decirte que un 80% de las personas de esta economía no vamos a poder salir a ningún lado. Mucho más en las condiciones actuales. Creo que tenemos que quedarnos en la casa. Yo creo que en la casa también hay muchísimas posibilidades, ¿no? De pasarla tranquilo, de pasar bien, con la familia, en el hogar, con los hijos, en lo que se puede al menos. Pero lo que tú dices, la economía está bien difícil, bien compleja. Tomar una decisión de irse a las playas, de irse a la costa, que es maravilloso, es lindo, ¿no? Es cambiar de ambiente, pero como que las condiciones económicas, las condiciones sanitarias actuales no permiten, ¿no? No permiten. Tú decías hace un instante cuidar el empleo, este es el momento. Y hay muchos que no lo han hecho, ¿no? Sobre todo en instituciones públicas se declararon población vulnerable y no fueron a trabajar nunca, pero siempre cobraron. Ayer le escuchaba al director del IES, Jorge Wadet, hacer referencia que ellos están revisando ya, están haciendo una auditoría y los que no fueron porque no quisieron, o los que no fueron al IES, pero sí fueron a consultas privadas, van a quedar fuera. Y creo que eso es lo que debería pasar en todas las entidades, ¿no? Fernando, nosotros siempre hemos dicho y seremos respetuosos de las personas, de los derechos de los empleados, de los derechos de los trabajadores. Pero creo que hoy es el momento más adecuado para que todos sumemos y apoyemos y arrimemos el hombro y saquemos a las instituciones adelante. Hay personas que dicen que se apoyan en las leyes, ¿no? Es también como que tenemos leyes que al vulnerable le ven como un discapacitado. Entonces ya no habría razón de llamar vulnerable discapacitado, ¿no? Hay discapacitados que por simple lógica, por simple vista física, ocular, tú ves discapacitado y yo creo que tiene las garantías que la ley le otorga. Hay personas que dicen que son vulnerables, a lo mejor porque tienen algún tratamiento, alguna enfermedad catastrófica, en algunos casos, con mucha lógica y mucha razón a lo mejor. Pero no da lo que tú acabas de decir, que si yo soy vulnerable en mi institución pública, en cambio yo estoy trabajando en el consultorio privado, si estoy trabajando en otra empresa, en otro hospital, en otra clínica, en otra unidad médica. Ahí no soy vulnerable, ¿no? Entonces, eso como que está mal, ¿no? Pero es lamentable porque, te digo, ahí fallan las instituciones, fallan las autoridades, fallan quienes deben hacer estos controles. Porque esta gente, hay mucha gente que es testaruda, ¿no? Incluso hace sus promociones a través de las redes sociales, hace sus promociones a través de los diferentes medios tecnológicos ahora, ¿no? Y ofrecen ir a hacer los servicios incluso a domicilio. Pero caramba, es el dato que tenemos que cumplir en la institución pública, dice que no pueden, ¿no? Porque tienen miedo de contagio y ellos están amparados por la ley. Me parece ilógico, pero ahí te digo, fallan las instituciones, fallan quienes manejan el talento humano, quienes administran las instituciones, quienes no dan seguimiento a eso. Yo creo que la ley ampara este decreto que sacó el gobierno al comienzo mismo, ¿no? Para optimizar el recurso humano. Hay que hacerse, o sea, eso tiene que hacerse. Yo creo que estamos en otros tiempos. Aquellos que no quieren colaborar, aquellos que no quieren sumarse, aquellos que no quieren prestar su contingente, su ayuda, apoyar el hombro, lamentable, ¿no? Cuando vemos muchísima gente, muchísimas personas buscando trabajo, muchísimas personas que están dispuestas a hacer lo que sea para poder trabajar. Entonces es un momento de decisión, esto es un momento de decir, bueno, aquí hay ciertos abusos, ciertos atropellos y es lo que dijo ayer Water, ¿no? 1.600 personas eran vulnerables en el IES y no van a trabajar. Parece absurdo, ¿no? Creo que no es el momento, no son los tiempos. Ahorita exige colaborar, exige apoyar. Todos, Fernando, todos tenemos esa posibilidad de contagiarnos, pero creo que hay que trabajar.
Aquí no se puede explotar a unos y a otros tener todos los beneficios que la ley le otorga. Creo que muchos podemos ser vulnerables, Sí, pero tenemos que apoyar y tenemos que colaborar, Fernando. como sea. Mira, ayer me decía una funcionaria que gana $500, pero le estaban descontando 130 como contribución especial por disposición del presidente de la República. Y ayer Teleamazonas presentaba el decreto presidencial que dice que se rebajan el sueldo a la mitad. Pruebas al canto. $4,360 gana la ministra María Paula Romo en junio. En julio cobró lo mismo. Y el presidente de la República, $5,000 y pico de dólares. En junio. En julio cobró lo mismo. Y el resto de ministros idem. Es decir, nunca se hizo la rebaja. Jamás se rebajaron un centavo. El decreto está, pero solo rebajaron a los que ganan menos, no a los que ganan más. Ese es otro tema, ¿no? Te digo a veces, Fernando y amigos, con este tema del gobierno, su falta de credibilidad, su falta de seriedad, de honestidad, de ética, como que el presidente a veces lanza, dice una cosa y en la práctica hace otras cosas, qué difícil. Pero te digo a veces, Fernando, viendo, viendo cómo hay gente que se contrata para pagarle 5,000, 6,000 en las empresas que están bajo la administración del Estado, como estos canales de televisión, TC, todavía vemos gente que gana 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Yo creo que más que pedirles que se baje el sueldo, lo que deberíamos pedir es que se trabaje con honestidad, con transparencia. ¿De qué sirve que se diga que se bajan los sueldos y por atrás se están llevando varios millones de dólares o miles de dólares? Y es más, locura, ni cumplen la rebaja, pues porque con pruebas, o sea, simplemente ¿qué hizo la reportera? Era Diana Monroy quien presentaba el reportaje ayer. ¿Qué hizo Diana? Ir a la propia página de la Presidencia de la República, a la sección transparencia y verificar cuánto habían cobrado. Nada más. O sea, no pueden ni siquiera esconder el tema. Cobraron, ellos sí, completo, pero sí a la gente sí le descontaron. Finalmente, los que aguantan y los que soportan todo el cargo es la gente de abajo, Fernando. Y eso todo el tiempo ha pasado y ahora no es la excepción. Pero sí fastidia y molesta la falta de seriedad del presidente. O sea, ¿cómo puede ser posible que solo los de abajo aguanten y los de arriba sigan igual, ¿no? Además de todos los beneficios que tienen, todas las ventajas que tienen los que están en el nivel jerárquico superior. Y ellos no tengan, ¿no? Acuérdate que ayer también salió una disposición del presidente donde decía que todos los subsecretarios tampoco van a ser objeto de rebaja de sueldo. Entonces, como que no hay coherencia, no hay lógica, no hay síntesis en lo que habla a veces el presidente. Eso ha hecho que se devalúe su palabra, eso ha hecho que se devalúe su credibilidad. Es que a él no le importa, ¿no? Tener una credibilidad del 8%, como que no le da al gobierno la proyección adecuada para que la gente tenga confianza. La clase política mismo se ha vuelto indolente, Fernando. No se puede jugar con la pobreza de la gente. No se puede en una situación tan difícil que estamos atravesando sanitariamente, económicamente, seguir en estos negociados, ¿no? Para privilegiar a unos pocos. El Estado es el que tiene que dar esa confianza, esa fe, esa posibilidad de que el país pueda seguir adelante, para que sus ciudadanos trabajen, para que sus ciudadanos tengan confianza, que nuestros líderes están haciendo bien las cosas, pero en nuestro país no vemos eso, ¿no? Y a veces nos vemos sin un rumbo adecuado, nos vemos sin un timonel adecuado, y eso es triste para todos. Se pide sacrificios al pueblo ecuatoriano y se le obliga a hacer sacrificios. Pero ellos no quieren hacer ningún sacrificio. Lo que tú dices de los subsecretarios es una ridiculez. ¿Para qué quiero yo subsecretarios o viceministros si ya tengo un ministro? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tanta gente si hay cualquier cantidad de directores, cualquier cantidad de asesores, cualquier cantidad de jefes en cada uno de los despachos? El viceministro es simplemente adorno.
O sea, no pueden seguir existiendo y no hay un viceministro, hay varios viceministros. Y entonces, o sea, seguimos plagados de una burocracia enorme y no se termina de entender que hay que disminuir el obeso aparato estatal y que tiene que empezar por esta gente que no tiene una función definida y que cobran valores altísimos, pues. Es lamentable, ¿no? Gobierno que llega, sea donde sea gobierno autónomo, descentralizado, la mayor parte de gente busca ubicarse en los mejores puestos, con las mejores remuneraciones y rodearse de mucha gente para decir que tiene mucha responsabilidad, ¿no? Tenga o no tenga funciones, tenga o no tenga responsabilidades, pero eso les gusta a la gente, ¿no? Sentirse poderoso, sentirse rodeado de mucha gente, que le digan que es mi jefecito, que es absurdo. El gobierno no entendió, no va a acabar de entender nunca, creo. Y la situación económica que estamos viviendo es calamitosa. Y ellos, con tal de exprimirle al mismo pueblo, exprimirle a los sectores productivos en estas circunstancias tan graves, tan difíciles, no entienden que hay que comenzar por casa haciendo los sacrificios, ¿no? Y creo que aquí deberíamos aplicar esa justicia social, pues al que más gana, Más paga. tendrá que pagar más o tendrá que aguantar más, pues, ¿no? Pero no aquí, hay que exprimirles al de abajo. No, y aquí exprimen también al que más gana, pero privado. Al que más gana en público no lo quieren tocar, porque son ellos mismos, son parte de la mafia, son parte de este grupo, pues. No, es triste, es lamentable. Fernando, lo que pasaba esta semana, veíamos las imágenes de Líbano, ¿no? Beirut. Imagínate un pueblo tan sufrido, que tuvo una guerra civil desde el año 1975 hasta 1990. Yo me acuerdo que uno era niño, joven, y veía las imágenes dolorosas, ¿no? En el 90 vuelven de cierta manera cierta paz. Pero un país atrasado completamente. Ve lo que sucede este día, se produce esta explosión tan dramática, tan difícil para las personas, pero ellos siguen quejándose de una pobreza impresionante, siguen quejándose de una clase política indolente, una clase política que solo busca en su interés personal, que solo busca en su enriquecimiento personal, y no piensa en la gran mayoría de gentes, ¿no? O sea, ahora la clase política lo único que entiende es enriquecerse. No les interesa el resto. Yo me acuerdo que antes la gente pensaba en trascender en el tiempo, ¿no? Y que les recuerden por sus obras, les recuerden por las cosas magníficas que hizo. Pero eso no vemos ahora. Nuestra clase política es similar. Todos buscan su beneficio personal, pero no buscan el beneficio de las instituciones, no buscan el beneficio común de todas las personas. Y eso es doloroso. Eso es triste porque la ciudadanía pierde confianza en sus autoridades, pierde la confianza en sus políticos, pierde la confianza en el Estado en sí. Y en estos momentos tan difíciles que vivimos, se entendería que todos podemos regresar los ojos al papá gobierno, al papá Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que apoye, para que respalde. Pero no, el Estado quiere esquilmarte, quiere sacarte lo que más pueda en estas circunstancias. El Estado quiere en este instante que las grandes empresas le entreguen 300 millones de dólares. 300 millones de dólares que se va a quitar de la economía popular, de la economía privada, para pasarla a la economía pública, que siempre es despilfarro y nada más. Ordena que se pague por anticipado. ¿Cómo pueden pagar utilidades por anticipado si la mayoría de las empresas, si no todas, han estado 4 o 5 meses varadas en este año? Estuvieron 2 meses complicados, o por lo menos un mes complicado el año anterior, con el asunto del paro de octubre. ¿Cómo van a pagar anticipo de ganancias si no hay ganancias? Y lo peor del caso, reitero, el gobierno se va a comer estos 300 millones de dólares cuando no le corresponde, pues porque eso le corresponde ya al próximo gobierno. ¿Y el próximo gobierno qué va a hacer entonces sin estos dineros? No, bueno, hay que entender, y nosotros hemos reiterado en ese tema, Fernando, no con el afán de cansar, pero hay que decir las cosas como son. Una situación económica difícil, heredada por este gobierno y continuada en este gobierno, que a la larga representan la misma tendencia.
No Yo, sé, yo a diría veces más bien acá, agravada por este gobierno también, porque ha sacado cualquier cantidad de préstamos, ha estado viviendo de préstamo en préstamo. sí, es que Fernando, es la poca visión que han tenido nuestros gobiernos. Porque la situación económica no es reciente, pues, ¿no? Porque todos dirán, bueno, a lo mejor también Moreno destruyó todo, ¿no? En 4 años. No creo que tampoco sea así. Ha venido con las mismas prácticas, con las mismas políticas que el gobierno anterior, porque son de la misma, pues de la misma estructura, son de la misma raíz, lamentablemente. No preveyeron, no entendieron que la vida es eso, ¿no? Para los que estamos medios grandecitos vamos aprendiendo y entendiendo que en la vida hay momentos buenos, hay momentos de una economía holgada, pero hay momentos apremiantes, momentos difíciles donde que el dinero también comienza a escasear y la situación también comienza a cambiar. Entonces los gobiernos nunca han preveído eso. Sí, Nunca han entendido. Mira, ¿cómo puede ser posible que el gobierno necesite 960 millones de dólares mensualmente para pagar la burocracia? 960 millones de dólares. Multiplica por 14. Debería ser por 12, pero hay que multiplicar por 14 y medio. Recuerda que tenemos 13º, 14º y vacaciones. O sea, significa que necesitamos casi 14 mil millones de dólares solo para sueldos. ¿Y cuál es la recaudación total del país en impuestos? 15.600 millones. Es decir, nos quedan 1.600 millones, entre comillas, para hacer obra. Más los dineros de impuestos que pueden llegar hasta 22.000 dólares. 22 mil millones de dólares, sumados los primeros, ¿no? Entonces el presupuesto máximo del Estado es 22 mil millones de dólares. Pero hacen presupuestos de 34 mil, 36 mil y termina habiendo un hueco de alrededor de 10 mil, 12 mil millones de dólares que lo financian con créditos, que más tarde o más temprano hay que pagar. Y esto no termina de entender los gobiernos. Primero, a ver, ¿qué necesito hacer? Cualquier persona con 2 dedos de frente. Si tú estás gastando 500 dólares y solo ganas 400, ¿qué haces? Pues empiezas a hacer ahorros, disminuyes los gastos. Pero acá el gobierno no quiere saber nada de disminuir el obeso aparato burocrático. No, no y no. Mientras en la función privada se han perdido, y lo decías tú, alrededor de 300.000 empleos, en la función pública no han salido 4.000 personas. Y entonces uno termina diciendo, bueno, ¿y qué no entienden? Que no hay más dinero y que es necesario volver al estado antes de Correa. ¿Cuál era el estado antes de Correa? 350.000 personas. ¿Cuál es el estado post-Correa? 850.000 personas, 500.000 más de personas. Que mantiene el Estado, que pague el Estado, que pagamos nosotros, los ecuatorianos, el pueblo. ¿Es tan difícil entender algo como aquello, Pablo? Se nos cortó la comunicación. Vamos a reponerla inmediatamente con el doctor Paulo Jordán. Son las 7:33, 7:33. Recuerde que puede seguirnos a través de www.radiocolosal.com. Usted encuentra siempre noticias actualizadas, información local, nacional, internacional, noticias curiosas en www.radiocolosal.com. Para Ecuador y para el mundo. Retomemos la conexión. Bienvenido, Paulo. Te preguntaba, ¿cómo es tan difícil de que se entienda que realmente hay que disminuir el obeso aparato estatal? es complicado, ¿no? Tú decías hace poco, ¿cuánto era nuestro presupuesto en el 2006? El número de empleados era Número de empleados. 350.000 y Lucio Gutiérrez dice que el costo total de la burocracia al año era 3.700 millones de dólares. Yo creo que estamos conscientes. Ahí tenemos 3 parámetros. El número de la burocracia. Ahí tenemos el presupuesto del Estado. Ahí tenemos la deuda externa también. Pero no, tiene un gobierno con una visión diferente, una visión que nos hacía ver como que el país en pocos años ha progresado una barbaridad y hizo un presupuesto, un poco más también de duplicar el presupuesto. Eso hizo multiplicar el número de empleados públicos. A lo mejor fueron otras condiciones, no quisiéramos creer que fueron otras condiciones, ¿no?
pero no Pero a ver, pues, mira, mucha gente me dice, ¿por qué aumentaron los empleados públicos? Y he buscado motivos y no encuentro. Aparentemente el único motivo que existe es que el empleado público me pagaba el diezmo. Entonces hay que, vengan nomás la cantidad que sea, con tal de que me paguen diezmos, y entonces no necesitaba 10, pero ponía 100, porque de los 100 cobro diezmos. Pues. es que en la clase política, Fernando, en la clase política, en las autoridades que ingresan con cada administración, hay indolencia. Como no es dinero de ellos, poco les importa cómo se gasta. Y a mucha gente que ingresa les ponen en los mejores puestos. Les ponen en los puestos de la experiencia, de los conocimientos. No, a lo mejor es verdad lo que tú dices, ¿no? Mucho se ha oído, se ha denunciado a nivel local, a nivel nacional, que eso ha costado mucha plata, ¿no? Para ingresar cuesta dinero y hay que pagar, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, además de eso se ha estado pagando mensualmente un porcentaje. Qué pena, ¿no? Entonces, a ellos no les importó, pero también esa poca visión, ese poco interés de creer que todo puede cambiar también, ¿no? La estructura del Estado también cambió. Antes eran 3 poderes, después 5 poderes. Acuérdate que se cambió la Constitución, se dio el nombre de los gobiernos autónomos descentralizados, se copió un modelo diferente. Ahora antes teníamos como que menos instituciones, menos ministerios también, y de pronto nos arrancamos a 35, 40 ministerios, cuando el número de ministerios creo que no pasaba de 10 o de 12. Se crearon un montón de subsecretarías, un montón de coordinaciones, un montón de nombres de gente, ¿no? Que no es que ganaba 500, 800 mil dólares, ganaban 3,000 y ganan hasta ahora $4,000, $5,000. Nos hicimos cargo de un montón de empresas que eran privadas y que pasó al control del Estado. Y que funcionaban bien como privadas, y que las quebramos en el Estado. Entonces, en todo ese tiempo se ha dado un montón de abusos y atropellos a la economía nacional, a los fondos públicos. Pero no hemos tenido un gobierno que venga y tome las decisiones adecuadas. Realmente si hay exceso de personal, si la estructura del Estado no da para la economía, porque tú para poder gastar tienes que decir, a ver, ¿cuánto tengo primero? Pues no, si no hay posibilidades, estamos en unos momentos tan difíciles, tan críticos, lamentablemente tendré que hacer varios ahorros. ¿Y por dónde comenzaría? Es como en la economía familiar, pues en la economía de la casa, ¿no? Vamos a comenzar primero por los gastos más grandes, ¿no? Si hay gente que gana 8,000, 10,000, 15,000 dólares, primeritos ellos, pues, ¿no te parece? Porque tenés gente que gana 500, 600, 800, son más vulnerables, pues. Son gente que realmente más necesita. No, ellos prefieren mantener a las personas que ganan 5,000, 6,000, 8,000, 3,500 dólares. Es que son los más cercanos a ellos, además, políticamente hablando. Prefieren mantener estas coordinaciones, estas secretarías, tantas cosas que finalmente no sé si son tan necesarias. Entonces sí necesitamos un gobierno que tenga esa capacidad para tomar decisiones, para creer que si es necesario, hay que hacerlo. El momento económico actual no permite tener lo que creó una persona que no tuvo una visión adecuada, ¿no? Que pensó que ahorrar, que tener los fondos era necesario. No entendió que esto puede acabarse, esto puede pasar, que la bonanza, que la economía en crecimiento podía decrecer también. No, todo porque no tenía experiencia, no tenía conocimiento, pues, ¿no? Y ahora estamos pagando esas consecuencias. Acuérdate que nos decían que el IES tenía demasiada liquidez, demasiado dinero, que no podía tener votado, podía tener muerto el dinero ahí. ¿Qué ha pasado? Han pasado los años y ahora vemos que el IES no tiene liquidez. Entonces, ¿a quiénes tienen que supuestamente aguantarse? Los afiliados. Tenemos que modificar los porcentajes de aportación, tenemos que aumentar en los años de aportación. O sea, es insólito todo esto. Y estas personas que cometieron estos graves delitos contra la patria, contra la población, contra los ciudadanos, siguen en campaña. Y deberían ser más bien procesados por delitos de lesa humanidad, por lo que hizo Correa es lesa humanidad, prácticamente destruir al IES. Tomarse los recursos del Banco Central, tomarse los recursos
y tomarse los fondos de varias instituciones, haberse endeudado de la manera tan bien como lo hizo. Alguien tendría que alguno que pagar, pues no. Si a Fujimori, por la persecución, por el acoso, por haber terminado con la guerrilla en Perú, Con Sendero Luminoso. ahora, a Uribe, por haber también usado supuestamente haber terminado con las FARC, con todos estos grupos paramilitares, también se le está investigando. ¿Por qué a un ciudadano que gobernó el país, que destruyó, que endeudó, que ahora nos tiene una crisis postrados, no se le dice nada, ¿no? Y al contrario, dice que quiere volver, será destruir una vez el país? Y el tema es que la gente no entiende. Y sigue teniendo un porcentaje de entre el 15 y el 20% de voto duro, aparentemente, ¿no? O sea, y ese es uno de esos temas. Adueñados de instituciones. Ese es uno de los aspectos. Por ejemplo, del Consejo Electoral, adueñados, los correístas. Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, adueñados los correístas. De la propia Fiscalía, de la Judicatura, adueñados correístas, a los que él mismo fue poniendo. Y entonces eso se hace difícil que haya justicia en el Ecuador. Lamentablemente esto ha tenido la veña y muchos partidos políticos le hicieron el juego y le siguen haciendo el juego. Porque la partidocracia, porque los partidos políticos hasta ahora están vigentes, ¿no? Porque ellos han permitido, nunca han visto el interés nacional, sino solo sus intereses, y todos se han acomodado. Y eso también creo que es un momento ya, pues, ¿no? La gente está cansada de tanto partido político que en la práctica ofrece mucho y no cumple nada. Entonces, yo creo que es el momento de cambiar. Esperemos, ahora que se viene el nuevo proceso electoral, ojalá se haga un mejor control de parte de los partidos políticos, porque lo que tú dices, en el Consejo Nacional Electoral, creo que poca gente tiene confianza. Ya nos han robado varias elecciones, no va a ser la primera vez. Y esta señora, con un descaro único, sigue poniendo gente de la misma Laya. De la misma laya, que yo creo que nadie tiene confianza, pues. ¿Cómo podemos tener confianza que estén en un Consejo Nacional Electoral que debería dar fe, que debería dar confianza de que las cosas se van a hacer seriamente, de que se va a respetar la voluntad popular, estén los mismos que nos han gobernado 14 años? Entonces no nos va a llamar la atención que el correísmo tenga nuevamente 70 asambleístas, pues, y que a lo mejor pongan hasta presidente otra vez. Yo no entiendo, Fernando, o sea, no quiero entender por qué la gente no se da cuenta lo que esta clase de política ha llevado a hacer Venezuela, un país de miserables, porque son de la misma, pues. Pero estamos viendo, por ejemplo, Colombia, que van en el mismo camino, en el mismo sendero. O sea, que empiece un juicio el señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Empieza un juicio, Álvaro. Justamente porque, dice él, están negociando con los paramilitares para involucrarlo a Álvaro Uribe en estos temas, para involucrarlo en temas de guerrilla y para acusarlo. El juez desoye la demanda de Álvaro Uribe y vira el juicio y empieza a seguir el juicio contra Álvaro Uribe. ¿Cuáles son las pruebas que encuentra el juez? Testimonios de los paramilitares. ¿Qué dijo Álvaro Uribe? Que estaban pagándoles a los paramilitares para que lo acusen a él. Y al final termina pasando aquello. Son los paramilitares los que acusan, entre comillas, a Álvaro Uribe sin pruebas, con las voces de ellos. Ellos dicen, a mí me ofrecieron dinero, a mí esto, a mí el otro. Pero, y al frente, ¿dónde están las pruebas? Me ofrecieron esto, muy bien, muestren el dinero. ¿En dónde depositaron lo que, entre comillas, supuestamente les dieron? Y el juez de extrema izquierda, pues dice, no, entonces hay que decretarle arresto domiciliario. Y uno se pregunta, ¿y por qué no decretaron arresto domiciliario para Jesús Santrich, por ejemplo? Ahí la Corte dijo, no, es que es un senador de la República y por lo tanto no se va a fugar. ¿Dónde está Santrich? En Venezuela. ¿Dónde está Uribe? En Colombia.
Uribe ha permanecido en este juicio prácticamente 2 años y ha asistido a todas las diligencias que se han dado. Entonces está más que demostrado que Uribe no se iba a ir nunca de Colombia. ¿Para qué la orden de detención domiciliaria? O sea, ¿quién es el diputado que está acusando a Uribe Vélez? El senador que está acusando ahora a Uribe Vélez. Aparece con foto en el foro de Puebla, junto a Correa, junto a Rivadeneira y otros, junto a Cristina Fernández, a Dilma Rousseff, al señor Evo Morales, etcétera, etcétera. Y yo no, o sea, es sencillo que usted pueda revisarlo, ponga foro de Puebla y ya está. Y usted va a poder ver las fotos de toda esta gente que estoy yo mencionando. Entonces, lo grave es que las FARC parece que están pretendiendo tomarse Colombia y que casi lo tienen. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Bueno, tenemos graves problemas en Latinoamérica, Fernando. No solo Colombia, ¿no? ¿Ves lo que pasa en Venezuela? Es triste, es lamentable. La gente en Venezuela está volviendo miserable, con un grado de desnutrición de los niños y de los adultos impresionante. El tema sanitario, no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios básicos, no tienen alimento. Es una bomba de tiempo igual. Colombia, un país que estuvo invadido por la guerrilla, por la violencia, y que de alguna manera los gobernantes, como Álvaro Uribe, que le gobernó desde el 2002, creo que hasta el 2010, le volvió en cierta manera la paz, la tranquilidad y un crecimiento económico impresionante, ¿no? Chile, Fernando, un país que aparentemente tenía un grado de desarrollo impresionante, ¿no? Uno de los más desarrollados en Latinoamérica, una economía bien sólida, con un crecimiento anual importantísimo. Pero a veces como que también vamos creando un sistema un poco injusto, ¿no? En Chile se habla también de que el tema económico estaba complicado, como que se privatizó muchas cosas, pues que nosotros hemos dicho, no queremos ninguno de los dos extremos, ¿no? Ninguno de los dos extremos. No queremos una izquierda populista que no sabe crear empleo ni sabe crear riqueza, ni queremos un extremo en la derecha, ¿no? Lo que nosotros hemos ido creando aquí en Ecuador creo que no es malo. No es malo, hay que mejorarlo y hay que perfeccionarlo. Pero para eso necesitamos una clase política decente, una clase política profesional, una clase política que no piense solo en ellos. Yo, mi familia, y no me interesa el resto. Porque aquí también hay que decirlo, hemos sido gobernados todo el tiempo por familias, por grupos económicos. Y eso es lo que está dañando al país. Contra eso tenemos que luchar. Hay que decirles a los jóvenes, hay que decirles a las personas, educarles, hay que prepararles, indicarles que tenemos que cambiar el país, pero un cambio para mejor, para bien de todos, o de la mayoría de ecuatorianos. Yo te digo, sí, ser lo mejor lo que tenemos en el país, hay que ir mejorando. El principal problema es que cómo lo sacamos de las manos de las familias, lo que tú acababas de decir. Mira, el bucaramismo todo el tiempo. El velasquismo de alguna manera gobernó un buen tiempo. ¿Quiénes eran el velasquismo? Cercanos a Velasco. Cercanos a Velasco, un ejemplo, Jaime Nebot Velasco, sobrino del líder. Recordemos el tema del correísmo. Llega Correa y aparece su hermana Pierina y se convierte en millonario. Aparece Fabricio, que dicen que ha sido millonario mismo, pero que se disparó 10 veces la fortuna por lo menos. Y entonces llega Correa con $890 en el bolsillo. No, en las cuentas. Esa es su declaración inicial. Cuando presenta una segunda declaración de cuentas en 2011, él ya tenía alrededor de $600,000 y tenía $189,000 en efectivo en cuentas. ¿Cómo? Entonces uno termina diciendo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, se convierten en ricos de la noche a la mañana. Y este es uno de los problemas. No alcanzamos a ver, no alcanzamos a notar qué es lo que pasa. La política es una burla. El día viernes de la semana anterior
se notifica que el candidato presidencial del sector indígena de Pachacutic es el señor Pérez Guartambel. Pérez Guartambel, quien se hace llamar Yacu, alias Yacu. A ver, sobre el señor hay muchos temas, pero ya los vamos a analizar. Pero de pronto, antier en horas de la noche, se reúne la CONAIE y deciden que ya no. Y lo sacan del desfile. Y ponen a Jaime Vargas y sostienen a Leonidas Issa. Uno termina diciendo, bueno, ¿qué mismo es? No que Pérez. Ahora ya cambiaron de criterio. Sin embargo, Pérez va a tratar de ser candidato. Pachacuti ratifica que su precandidato a las presidenciales es Yacu Pérez. Lo acaba de confirmar en horas de la noche nuevamente. Pachacutic. O sea, ya no sabemos a quién creerlo. Pachacutic es el brazo político de la CONAIE. Pero ahora parece que el brazo anda desconectado del cuerpo. Yo sonrío escuchando semejantes temas. Y lo he dicho muchas veces. El señor Pérez Guartambel es un peligro para el Ecuador. Habla bien. Es muy hábil con las palabras. Habla tanto o mejor que Correa. Y estoy seguro que puede hacer tan o más que Correa en la destrucción del país. Él habla de comunitarismo en vez de comunismo. Habla de redistribuir la riqueza, de quitar a unos para dar a otros, etcétera, etcétera. Esa es la política del fracaso que nos ha gobernado durante tanto tiempo y que vuelve con este señor, que fue candidato por el Movimiento Popular Democrático y se llamaba Dr. Carlos Pérez. Ahora se dice que ni siquiera es ecuatoriano. Uno termina diciendo, ¿y entonces de dónde es? Me dicen boliviano, que ingresó al país con papeles falsos. Me dicen el apellido, ¿cómo es el segundo apellido? Guartambel. Guartambel. No existe en Ecuador este apellido. No existe en Ecuador este apellido y yo tengo dudas. O sea, el propio Pérez no es apellido indígena. Bueno, ¿qué mismo es? ¿Es indígena? ¿No es indígena? Porque de acuerdo a muchos, sus primeros pasos, sus pininos los dio en el MPD, pero como siempre obtenía malos resultados, muy malos resultados, decidió dejarse crecer el pelo, hacerse trenza y decir que ahora es indígena para tratar de engañar al resto. ¿Qué mismo es? Esa es la pregunta. Y reitero, el hombre es peligroso porque tú le escuchas hablar, es muy hábil con la palabra. Muy hábil con la palabra, es muy bueno para engañar. Va a hacer lo mismo que Correa, es un cuentero y puede hacer lo mismo o peor que Correa. Fernando, nosotros el mejor espejo que tenemos de este socialismo populista o de esta izquierda populista o esta izquierda falsa lo tenemos en Venezuela. Acuérdate Chávez lo que ofreció, ¿no? Pero ve lo que ha pasado el tiempo y lo que se ha convertido Venezuela. Un país, uno de los más ricos o más rico de Latinoamérica, con las mayores reservas de petróleo. Un país que era envidia de muchos en Latinoamérica. Un país de miserables ahora. Que me perdonen los venezolanos, pero es un país de miserables. Tomado por una pandilla de delincuentes, de sinvergüenzas que no ven, más allá de lo que quieran ver, no ven cómo el pueblo se está muriendo del hambre. No ven cómo los niños están desnutridos, no ven cómo la gente se está muriendo por falta de servicios de salud. Creo que es el mejor reflejo que tenemos. Por cierto, se dice que en Venezuela está enfermo, que está entubado el segundo al mando. Esto es Diosdado Cabello. Sí, pero dicen que ya va superando, que está todavía mal, pero ya está superando. Un mes ha pasado entubado. Pero son indolentes, una clase política indolente, una clase que tomó el poder indolente, que no entiende y no lucha por la mayoría. Esa es una gran verdad, Fernando. Creo que decir que vamos a llegar a un socialismo, a un comunitarismo, es difícil, ¿no? Nosotros tenemos otra cultura, nosotros hemos tenido una influencia occidental, una influencia de Norteamérica, y cambiar nuestra estructura es difícil. Y además, por más que quisiéramos que todos seamos iguales, es complicado. A veces ni en la casa ni en la familia somos iguales. Bueno, eso es diferente, ¿no? Lo que tú dices de Guartambel o de cómo es... Pérez Guartambel.
creo que todos hemos ido viendo el cambio del hombre, ¿no? Para los que hemos estado interesados en el tema político. Antes era un mestizo igual que nosotros, pero él ha sido muy vivo, creo que ha buscado una proyección y vio que donde tiene su puesto es en los indígenas. Y si tú te pones a pensar en la mayor parte de indígenas de la CONAI, todos, ellos han sido tan mestizos como nosotros, pero ya por temas políticos ellos han recurrido a transformarse y a ponerse sus vestimentas originales y todo eso. Bueno, de todas maneras nosotros hemos dicho, Fernando, que en nuestro país, uno de los mayores problemas tenemos es la clase política y los partidos políticos, que no son profesionales. Creo que el país está ya cansado, ya hemos vivido muchas improvisaciones. Hemos puesto de presidentes a mucha gente que no ha tenido experiencia. Hemos dicho desde este espacio, en múltiples ocasiones, Fernando, para dirigir, para manejar la cosa pública, necesita más o mayor responsabilidad que cuando usted es un empresario con éxito. Porque el manejo de la cosa pública es muy diferente. En la empresa privada tú puedes tomar las decisiones que tú quieras y no pasa nada. Tú puedes decir, ahora voy a hacer esto, voy a hacer otro. Pero en el sector público no es así, porque tú tienes que observar las leyes y las normas. Lastimosamente, todo el que llega al poder no observa las normas y las leyes. Y después hay problemas, ¿no? Necesitas experiencia, necesitas tener formación, necesitas tener liderazgo, necesitas tener capacidad para tomar decisiones que a veces no a todos les va a gustar. Y nuestra clase política, los que llegan al poder, con alguna excepción, ha estado preparado para eso. Y me quedo pensando justamente en los candidatos, pues no, en esta semana Lasso se convierte en tendencia diciendo groserías, o sea, degradando la política aún más. Y esto es parte de la asesoría de su grupo, pues. O sea, no dice nada, sino es parte de esa asesoría. Recuerda hace 3 semanas más o menos. El cuerpo lo sabe, es viernes, tomando cerveza a pico. En medio de la pandemia. O sea, ¿qué nos está pasando? Lo de esta semana, sí, le hicieron tendencia, lo pusieron en primer lugar en tendencia, pero no buena tendencia, pues, o sea, por favor, no se puede degradar tanto la política. Si quiere decir algo, dígalo, pero hay palabras. Por ejemplo, el ataque contra Álvaro Noboa. En vez de la grosería que dijo, podía decir, si no hay más. Álvaro, por ejemplo, porque eso pretendió decir. Pero no necesita la vulgaridad con bajar la política al nivel del ciénago, es decir, a nivel del lodo. O sea, por favor, ¿qué nos está pasando? ¡Qué locura! O sea, y que este señor, que a ratos dice que es banquero, que otros ratos dice que es del pueblo, que no sabe cuánto cuesta el litro de leche, que no se identifica bien a qué mismo pertenece, que tiene, no tiene. O sea, yo no entiendo cómo puede llegar a ese nivel de borrar con el codo lo que hizo con la mano. Creo que muchos aplaudimos al señor Lasso en medio de la pandemia, ayudando, generando fondos, comprando ventiladores, facilitando vida a la gente, entregando productos, etcétera, etcétera. Pero todo eso que lo hizo bien, lo borra inmediatamente con el codo al decir una estupidez, perdón, pero el pueblo ecuatoriano no es así como pretenden hacernos ver. O sea, lleno de grosería, de malas palabras, de insultos, de soberbia, de enojo. O sea, que estaba abatido, dicen. ¿Abatido por qué? Por las encuestas que él paga, en las que no le ponen primero, sino le ponen a Álvaro Noboa. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, busquen soluciones, corrijan, ya tienen la encuesta, saben en qué se está equivocando, corrijan, pues. Ah, que no cuaja, pero es problema de él, pues. No problema del resto. No se soluciona insultando al resto y peor insultando al pueblo de esa forma, tan soez y tan grosera. Yo consideraría lo que tú dijiste. Son estrategias políticas, ¿no? Lasso, si tú le ves, es bastante fino para manejar ha sido bastante fino para manejar las campañas, ¿no? Como que eso nos llega a todos, ¿no? O a la mayoría. Entonces, como que hay que cambiar de estrategia. Tú has visto a Álvaro Noboa, un millonario, igual ha sido para sacarse la camisa, para estar en la playa,
Bueno, tiempos de política y creo que algunas veces tenemos que aceptar todo esto, ¿no? Irá, no irá con el candidato, pero hay que llegar a todos. A veces como que nos podemos salir un poquito del camino, como el caso de Lazo, que sin embargo de eso tú mismo acabas de decir, eso ha dado para que el Twitter sea uno de los más convierte en tendencia. ¿No? Una tendencia, como dicen ahora. Entonces, pues yo creo que es cosas de la política, ¿no? Está comenzando. Pero si va a empezar sí, ahí, de esa forma está perdido. De esa forma está perdido. Despida a sus asesores, los que le hacen meterlas de andar no funciona. O sea, y qué raro, ¿no? Carlos Vera, social cristiano. Carlos Andrés Vera, su hijo, con Lazo. Él es el de esta estrategia torpe. En política, pues recién comienza, vamos a las primarias, Fernando, y recién veremos tantas cosas que van a darse, ¿no? Acuérdate, el loco que ama, usted dice que es del pueblo, ¿no? Los hijos enriqueciéndose a manos llenas, pero él come la guatita, con manos y todo. Pero ves, es la política, y creo que ya no debería asombrarnos y asustarnos. Llegó a ser presidente, imagínate, un ciudadano con ese nivel, llegó a ser presidente, y así hemos tenido muchas cosas. Eso es lo que pretendieron hacer, es lo que pretendieron decir, lo que ya ocurrió en 1996, el loco nos hunde o nos salva. Bueno, pero era una frase, pues no grosera, que el pueblo muchas veces, mucha gente dijo, bueno, pues ya, ¿qué más vamos a hacer? Que nos hunda o que nos salve. Casi nos hunde. Duró 6 meses, afortunadamente para el pueblo, porque el pueblo mismo tuvo que levantarse y corregir su error. ¿Qué queremos ahora? Ah, no, es que Álvaro Noboa va a hacer un error. No lo sé. La gente dice, a Noboa nadie le gana, ni Lazo ni nadie le gana hacer dinero. Y lo que necesita el país es dinero. Necesitamos que ojalá el Estado nos pueda dar en vez de quitarnos. Y la gente tiene confianza en que con Noboa la cosa va a ser diferente. A la mayoría de los políticos dicen, hay que preguntarles quién están alrededor. Hay que preguntarles quiénes van a administrar el país. Hay que preguntarles quiénes van a ser ministros, etcétera, etcétera. Cuando se trata de Noboa dicen, no, ¿para qué? Si él se equivoca no importa, él tiene un aparato alrededor de asesores, de gente que le ayuda a hacer millones. Y ese aparato lo va a llevar al país. Entonces es diferente porque mucha gente dice, no, con él no hay problema, porque va a poner técnicos a su alrededor. No hay problema porque no nos va a robar. Tiene suficiente y hasta de más para lo poco o lo mucho que le puede quedar todavía de vida. No necesita llevarse nada del Estado. Muchos dicen, es una segunda dolarización. O sea, va a ser tan bueno como la dolarización. ¿Por qué? Porque lo que necesita el país es dinero. Y Álvaro Noboa lo ha dicho, en cuanto él sea presidente, todos sus amigos millonarios del mundo van a venir a invertir aquí en Ecuador, con la certeza de que el Estado ni nadie les va a quitar su dinero, sino de que van a poder ganar. Por ejemplo, los bancos. En cualquier parte del mundo, los bancos tienen un interés que está entre el 6, 7, 8% máximo. Acá nos están cobrando el 24%. Cualquier banco que venga acá, con ganar el 8, el 10, el 12% estará feliz, y nosotros también. ¿Por qué no vienen los bancos? Porque no hay certezas, porque no hay seguridad, porque el país siempre ha votado por la izquierda. El rato que empiece a votar por la derecha, la cosa va a ser diferente. Y necesitamos un Estado que sea garante, no un Estado que sea represor, un Estado que sea garante, que busque equilibrio y que evite que el más grande se coma al pequeño, que evite que en este instante lo que pasa, que los trabajadores tengan exceso de ventajas sobre el patrono. O sea, hay que normalizar la cosa, ni el uno ni el otro. Entonces, todo esto le da una perspectiva a Noboa, que puede ser favorable y que el pueblo le entiende así. ¿Por qué la gente está dispuesta a votar por Noboa? ¿Porque se cansó de los políticos? ¿Porque se cansó de los outsiders? ¿Porque se cansó de lo que le viene pasando al Ecuador? Y Noboa, muchos dirán, pero Noboa es político. Pero el pueblo no lo asume como político. El pueblo no lo siente político. Y esa es la diferencia, pues. Bueno, tú lo has dicho, Fernando. Creo que es el momento de
que venga un presidente, un gobierno que venga a crear empleo, que venga a crear riqueza. Creo que le tocaría a la derecha. No una derecha extrema, porque, Fernando, no. Nadie quiere extremos. Nadie quiere extremos. Ya vemos el mejor ejemplo, Chile. Chile tiene graves problemas de igualdad social. Tiene graves problemas en el tema económico con ciertos sectores que se han empobrecido. Y eso nosotros tenemos que evitar. Necesitamos a alguien consciente, alguien responsable, alguien que no solo nos ofrezca, sino que nos cumpla. Necesitamos que la gente también piense, no que vote porque le gusta ni le parece que es bonito, que es mejor, sino que analice. Necesitamos exigir que nos hagan las propuestas de gobierno, que nos indiquen con quiénes van a gobernar, quiénes van a ser los ministros, qué va a pasar con la dolarización, qué va a pasar con la producción, qué va a pasar con la deuda externa tan grande que tenemos y que ahora solo se está difiriendo para pagar después de unos años. Necesitamos saber qué va a pasar con nuestras exportaciones, Fernando. La tecnología ahora ha ganado un espacio impresionante. La digitalización, ¿qué va a pasar? Todo nos está llevando a unos cambios importantes y eso es necesario que los gobiernos nos digan. O los que van a ir a la presidencia nos digan. Decirte que a lo mejor van a ser honrados y no nos van a robar, yo creo que es imposible. No lo harán como el loco que ama, a lo mejor no lo harán como Rafael Correa, a lo mejor. Ellos están a otro nivel, ¿no? Otro nivel. Con un par de leyes pueden recuperar todo lo que han invertido en la política, porque eso es una inversión. Pero lo que sí necesitaríamos es seriedad. Que no nos lleven a lo que nos han estado llevando, a la destrucción de la patria, a la pobreza. No queremos ser Venezuela, no queremos a lo mejor ni ser Chile, simplemente crear un sistema más justo en nuestra sociedad, nada más, que haya empleo, que haya posibilidad de progresar, que haya prosperidad, que haya certezas, porque no podemos vivir siempre en esta incertidumbre que nos ha llevado la clase política, los gobernantes de turno. Mira, algunos de los candidatos que ya están con jingle, que están con videos, por ejemplo, del correísmo, aparentemente la señora, se me ve el nombre, Marcela Aguiñaga. Sí, que ya está con un video, con voz en off de Correa y todo lo demás, que ya está listo el video de ella. Hemos visto el video de Cristina Reyes, entre comillas, para, supongo, contrarrestar y más o menos equilibrar. Vi un video del señor César Ron. O sea, ya por videos no nos van a faltar, por candidatos tampoco. Veo uno también del señor que era perseguido por el caso de Quinsaló, Magalo Lara Yepes. También un video de esos medios especiales. Y ya sigo viendo, candidatos no nos van a faltar. El problema es centrarnos en qué sí necesitamos y qué no queremos. Se habla de una consulta que la propone Nebot. A mi sabor, a mi gusto, no arregla nada esa consulta, no arregla nada. Necesitamos sí una consulta, no sé, como la que propone Lucio Gutiérrez, que es diferente y que toca temas que así nos interesan. El tema de la corrupción, de recuperar el dinero robado, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos temas que habría que mezclarlos para hacer algo positivo. Y en esto escuchaba, por ejemplo, al doctor Torres en estos días, porque se pretende venderle al país que el que tiene que venir luego tiene que ser este señor Sonnenholzner. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. O sea, hay varios periodistas y presentadores que están desesperados por promocionar a Otto. No entiendo por qué. Y le preguntaba a Carlos Vera a Luis Fernando Torres, y Luis Fernando Torres decía, sí, es una posibilidad. Pero también estamos hablando con Álvaro Noboa. Y le preguntaban por Guillermo Lasso, que es mismo tendencia, derecha. Y dijo que Lasso no cuaja. Y esa es una verdad. Entonces el tema está definitivamente entre Sonnenholzner y Noboa. Y aparentemente está más a Noboa que a Sonnenholzner. De esta manera, por lo menos, la tendencia de derecha consolidaría un candidato. Ojalá uno, y no dos, con Lasso al un lado y con Noboa al otro lado, que podrían, de todas maneras, disminuir la tendencia. La única forma
de que el país vaya en norma es que se disminuya de 22, 23 candidatos a 3 o 4, que así debería ser, ¿no? Eso sería lo ideal, Fernando. Tenemos 22 o 23 precandidatos, como tú dices. En estas primarias, muchos de ellos no tienen ni partido político actualmente, creo que son unos 5 o 6. Los otros tienen auspicio de algún partido político que ayuda. Pero creo que más allá de eso necesitamos, Fernando, ahorita diálogos, consensos. Como tú dices, 3, 4 candidatos, creo que sería exagerado. Necesitamos crear un gobierno fuerte que venga. Necesitamos tener una buena asamblea, porque también hay que legislar y hay que fiscalizar. Tenemos que crear una buena institucionalidad en la justicia, en la Contraloría, en el Estado mismo, devolverle la credibilidad, devolverle la ética. ¿Qué te parecería alrededor del Partido Social Cristiano, o alrededor de Noboa más bien, el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica juntos? Todo está dentro de las posibilidades, Fernando. Sí, sé que con Noboa dialogó el Partido Social Cristiano. Con Noboa está dialogando Sociedad Patriótica y aparentemente formarían una convergencia importante. Ahorita los candidatos fuertes, tú acabaste de dar nombres. Creo que Noboa, Lazo, Otto Soler Horner, por ahí van las cosas. De derecha. Alrededor de ellos. De derecha, no nos olvidemos de la izquierda, que también es preocupante y peligrosa. Bueno, yo creo que no sé si Otto Soler Horner representa a la izquierda o a la derecha. No, él se ubica donde sea. No sabemos, porque acuérdate que viene de un gobierno aparentemente de izquierda, ¿no? Con graves problemas que hemos tenido todos estos años. Su origen es no de ahora, sino de 14 años atrás ya. Entonces no sé si él va a representar a la izquierda o a la derecha, aunque ahora vemos que está auspiciado por varios sectores también de derecha y por muchos sectores económicos importantes de la costa. Ahí mismo vemos a los Isaías, ahí mismo vemos a los Salén, ahí mismo vemos a los Bucarán, a los Huaques, a todos ellos están atrás de ellos, atrás de esta candidatura. Álvaro Noboa, se habla que ha conversado como tú dices, con Lucio Gutiérrez, ahí está en conversaciones con algunos de estos sectores. Lazo también debe estar en los mismos diálogos. Creo que son las candidaturas que finalmente tendrán las mayores opciones. Hay que decir las cosas como son. Pero creo que es un tiempo para la derecha. Es un tiempo para, no una derecha radical, una que venga a privatizar todo y que vengan a haber un montón de monopolios y a destruirse. No. Creo que es un momento de construir algo serenamente, donde que tengan posibilidades, tengamos todas las posibilidades de progresar, de desarrollarnos. El empleo es urgente, el empleo es lo que más necesita el ecuatoriano ahora. Entonces, Fernando, ojalá los candidatos entiendan. La administración pública es tan amplia. Tenemos la Asamblea, tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos las instituciones de control. Tenemos un montón donde que deberían ir los mejores hombres, los hombres éticamente probados. Sí, necesitamos reconstruir la patria y para eso necesitamos de las mejores personas. Eso debe entender la clase política. Ojalá que lo haga. Ojalá que lo haga. Ojalá lo haga, porque el país lo requiere, lo demanda y lo exige, Fernando, en las circunstancias actuales. Quiero decir que vamos a tener 22, 23 candidatos y nos quedaremos en 12. Entiendan, eso no sirve. Y 12 es mucho todavía. Conversemos, 12 es mucho. lleguemos a consensos. Hagamos un buen plan de trabajo, un plan de gobierno adecuado para el país, para sacarle de esta crisis sanitaria, esta crisis económica que nos va a llevar mucho tiempo. Entendamos, devolvámosle la fe, la credibilidad al ciudadano en la clase política, en los gobiernos. Construyamos una sociedad un poco más justa, más próspera. No creando modelos extranjeros, porque eso no sirve. Creo que nosotros tenemos que crear un propio modelo. Y no estamos tan mal, Fernando, porque acuérdate, desde niños nosotros aquí hemos tenido una educación gratuita, hemos tenido una salud gratuita, hemos tenido muchas cosas gratuitas, no de ahora, ni de 10 años atrás, ni de 14 años atrás. El ecuatoriano es un luchador. Siempre hemos estado sufriendo, duro, complejo se nos ha presentado, pero creo que es el momento de arrancar, de salir. Tenemos muchos problemas, demasiados problemas, digamos, pero hay que enfrentarlos, hay que superarlos y creer que vamos a salir de esto. Eso es lo básico, mi querido doctor. Como siempre, un abrazo, un gusto enorme. El tiempo es nuestro peor enemigo, estamos concluyendo. Buen día.
Buen día, Fernando, gracias. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.